sentada sobre la bestia. Y la bestia tiene 7 cabezas, que luego dice que son los 7 montes. Esa mujer es Babilonia, la gran ramera. La palabra Babilonia proviene del término confusión, ¿cierto? Que usted ya sabe que viene desde el libro de Génesis capítulo 10, donde Dios en el capítulo 10 y capítulo 11 de Génesis toma la maldad de la humanidad dirigida por un rey llamado Nimrod y los confunde porque quieren levantar una torre. Para muchos esto es simbólico, para otros es literal, que se querían levantar una torre y ser semejantes a Dios. Dios llega y dice: intervendremos y pondremos un tate quieto y un freno a todo esto. Bueno, cuando Dios interviene y cambia las lenguas o transfiere las lenguas en idiomas, lo que le viene al ser humano es confusión. De ahí viene el término Babel, que es, por eso se llama la torre de Babel, la torre confusa. Amén. Pero el término Babilonia significa madre de confusión o la gran confusión. Entonces, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tiene la visión y dice: hay una mujer que se sentó sobre los 7 montes, sobre el collado de 7 montes. Y muchos dicen, bueno, la mujer es la iglesia católica. Y la iglesia católica está en Roma, y en Roma hay alrededor de Roma 7 montes. Claro, esa es una representación cartográfica. Una representación geográfica y cronológica de la ubicación. Pero tipológicamente significa otra cosa. Significa que la mujer es confusión, y ésta se ha sentado sobre el gobierno del anticristo que está dominando en los 7 montes. ¿Cuáles son esos 7 montes? Déjeme decirle algo: todos los reinos de la tierra pertenecen a Dios. Todo fue creado para que el hombre los disfrute. Todo fue hecho para que el hombre sea levantado en esas áreas. Pero estos 7 montes son los montes que dirigen la humanidad. Y fue lo que vimos en la primera clase. Los 7 montes son los montes que rigen la humanidad, que yo di nuevamente esa introducción. Hoy estoy volviendo a retomar porque sé que tenemos personas nuevas. Entonces quiero retomar en estos 15 minutos que ya está casi listo nuestro maestro para entrar. Preciosos, estos 7 montes, a los cuales nos referimos, son todos los montes donde está el gobierno del anticristo y donde está la confusión. Porque Babilonia es confusión, es decir, ella está encima, ella está dominando estos 7 montes, está trayendo confusión a estos 7 montes. Ahora, ¿cuáles son los 7 montes? Recuerde, los 7 montes cronológicamente, cartográficamente, están ubicados alrededor de Roma. Pero espiritualmente los 7 montes significan las 7 áreas donde el ser humano se ha manifestado en la historia. ¿Cómo, pastor? Sí, los 7 montes representan las 7 áreas donde el ser humano se ha representado en la historia de la humanidad. Entonces hablamos del monte de gobierno. Todo ser humano anhela gobernar a otro ser humano. Todo ser humano quiere gobernar a otro ser humano. Por eso existían los reyes. Note algo: Nimrod era un rey. Él, como rey, quería gobernar sobre toda la tierra. Recuerde que Nimrod es un tipo del anticristo, ¿no? Que querrá levantar su propio imperio y querrá levantar su propio reino y tener manipulación sobre los hombres. Entonces todo hombre ha querido gobernar, pero el gobierno perfecto provino de Dios. Ahora note algo: el gobierno también fue diseñado para el hombre. ¿Pero para cuál hombre, pastor? Para el hombre espiritual, no para el hombre carnal. ¿Se acuerdan en el libro de Génesis capítulo 3 cuando Dios crea al hombre? En el capítulo 2, cuando Dios crea al hombre y lo termina de crear, porque como lo podemos ver en el capítulo 2 es un hombre espiritual, en el capítulo 3 es un hombre formado del barro,
y lo pone a gobernar. Dios dice: señoríe el hombre sobre los peces de la tierra, sobre los frutos del campo, sobre los animales, y el hombre tenga gobierno. Entonces, preciosos de Dios, note esto: Dios crea al hombre para darle gobierno, para que el hombre pueda gobernar. Así que el gobierno siempre ha estado en la vida del hombre, pero el gobierno debe ser manejado de manera espiritual y de manera justa. Cuando el hombre cae, el gobierno de Dios sobre el hombre se pervierte. ¿Por qué dice que el gobierno de Dios sobre el hombre se pervierte? Porque acuérdese que el hombre ya no veía a Dios con ojos espirituales, ¿no? Entonces Dios tiene que buscar la manera de que el hombre vuelva al verdadero gobierno y trae la Torá, las leyes. Amén. Eso es interesante. La Torá significa instrucción, ¿no? Que obviamente ya el hombre la convierte en una ley, la convierte en algo que lo rige, en algo que se debe tomar. Entonces, el primer monte es el monte del gobierno. Amén. Recuérdelo. El segundo monte es el monte de la educación, porque Torah significa instrucción. Y recuerde que Dios siempre ha querido formar al hombre. Ahora le voy a decir algo. ¿Sabía usted, amado alumno que me escucha, sabía usted que nosotros le llamamos a los libros de Moisés la ley, los libros de la ley? Y que muchos dicen la ley de Moisés y que muchos dicen la ley de Dios. Pues déjeme decirle algo. Cuando Pablo habla de la ley en las cartas del Nuevo Testamento, Pablo no se está refiriendo a la ley como algo impuesto, se está refiriendo como una instrucción para evitar que el hombre peque. Exacto, que es lo que hacen las tablas de los 10 mandamientos. Jamás Dios ha querido imponerle al hombre un gobierno. Dios ha querido instruir al hombre. Y note algo: quien hizo ver que Dios estaba imponiéndole al hombre algo para despertar un deseo en el hombre fue Satanás. Dios le dice al hombre: mira, puedes comer de todos los árboles, pero no comas de este que está ahí, porque si comes ciertamente morirá. Escúcheme, en ningún momento Dios le dijo: te queda rotundamente prohibido comer del árbol. Él le dijo: no comas porque ciertamente morirás. Lo está instruyendo. Pero el diablo viene y le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, con que Dios te está imponiendo que no comas. Y Eva le dice: mira, no, nosotros no debemos comer de esos árboles. Pero Eva se va más allá. Eva malinterpreta la instrucción y la mira como una imposición. Porque Eva dice: Dios nos ha dicho no comeremos, pero ni siquiera lo tocaremos. En ningún momento de la Biblia Dios le dice a Eva que no toque el árbol. Le dices que no lo coma. Impresionante. Le dices que no lo coma. Y hay que tener mucho cuidado, alumnos, personas que me escuchan. Cuando Dios te quiere instruir, no te impone. Y el problema es que la gente toma una imposición como si fuera una ley, y eso despierta deseo. Pero en alguna clase lo veremos. Yo creo que incluso en la salvación el lunes lo veremos. Ese sería el segundo monte. El tercer monte, el monte de las comunicaciones. Recuerde que el hombre se comunicaba con una sola lengua. ¿Se acuerdan? Una sola lengua. Pero cuando el hombre peca y Dios tiene que decir: descendamos pues ahora y evitemos la soberbia del hombre, el hombre se llenó de confusión. Y entonces los que hablaban francés se fueron con los que hablaban francés, los que hablaban alemán con los que fueron alemán. Pero ellos inventaron una manera de comunicarse con otros hombres para poder tener un contacto. De ahí vienen los jeroglíficos, de ahí viene incluso la música, porque parte de la música es una comunicación para expresar algo, demostrar algo, sentir algo. Entonces ese es el tercer monte, el monte de la comunicación. ¿Cuál será el cuarto monte? Las artes. El monte de las artes. ¿Qué son las artes? Lo acabé de hablar, una forma de expresión. Entonces, con la pintura, con la música, con mi manera de
la cerámica, empezaron a formar, a hacer los mamuts y todo este tipo de cosas. Eso es interesante. Entonces, ¿cuántos montes llevamos? 4. ¿Cuál será el quinto monte? A ver si me acuerdan. A ver, nuestro maestro que ya está listo. El monte de la economía, que sería el quinto. Recuerde que sin platica no hay tinto, y sin tinto hay sed, y sin café es imposible agradar a Dios, porque termina con café. Es imposible agradar a Dios. Entonces nota algo. En la economía, el anticristo va a querer gobernar toda la economía del mundo, una sola moneda, una sola interacción. Entonces, ese monte de la economía que siempre pertenecía a Dios, el hombre lo pervirtió cuando cayó. ¿Cuántos montes llevamos ya? El número 6, ¿cuál sería? A ver, ayúdame. La familia. El monte de la familia. Acuérdate, varón y hembra los creó, pero ahora quieren hembra y hembra, macho y macho. Yo no he visto nunca un tornillo encajar con otro, pero sí he visto un tornillo encajar con una tuerca. Interesante. Yo nunca he visto que olleta con olleta hagan chocolate, pero sí he visto que el moninillo bate el chocolate en la olleta. Interesante. Entonces, la familia vino a confusión, y por eso vinieron tantas áreas sobre la familia en la historia del hombre. Y el último, ¿cuál sería el último? El de la religión, porque o el reino, todo el mundo quiere acercarse a Dios a su manera. Todo el mundo pretende acercarse a Dios a su manera, y vemos desde el inicio del Génesis que el hombre quiso acercarse a Dios a su manera. Dios dijo, tiene que haber sacrificio para que yo acepte la ofrenda, pero Caín quería acercarse a Dios sin sacrificio, y por eso Dios le rechaza su ofrenda. Y Dios acepta la de Abel, viene la envidia, viene el asesinato. ¿Por qué? Porque se levanta un sistema donde el hombre quiere acercarse a Dios a su manera. Y esos son los 7 montes, amados. Entonces, hemos venido aprendiendo de cómo volver a restaurarnos en esas áreas, porque la iglesia tiene que restaurarse en los 7 montes. 7 significa plenitud. Tenemos que tener plenitud en estas áreas para no caer en el gobierno del anticristo. Bien, ya con esta introducción doy paso esta mañana a nuestro maestro el apóstol Francisco. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Usted que está allá en mí, dele la bienvenida al apóstol. Bienvenido, maestro, amigo de la casa, y prepárese para este tercer tiempo de la materia 7 montes. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, le damos gloria al Señor Amén, gloria a Dios. en esta mañana. Gracias, apóstol David, por la introducción. Él ya hizo un excelente resumen y recorderis de los montes. Es así como entonces vamos a iniciar esta instrucción sobre, como él decía, el monte de la celebración. Entonces, cuadrito resumen que ustedes ya lo tienen en algunas de las diapositivas anteriores o presentaciones anteriores. Tenemos el monte de la celebración, y vemos que en este monte el enemigo identificado allí, según Deuteronomio 7, son los heveos. Diga conmigo, heveos. Es enemigo heveo, y heveo quiere decir falsificación. Diga, falsificación. Y el principado o potestad allí en este monte a desplazar es Jezabel, que quiere decir seducción. El ministerio responsable en este monte para desplazar ese principado y ese enemigo es el ministerio de los profetas. Y la misión básica del profeta allí es profetizar mediante las artes. Como vemos, es un monte bien fuerte, como todos los demás, pero muy influyente.
Y según Apocalipsis 5:12, que es la palabra clave para la celebración, es la gloria. Apocalipsis 5:12. Para recordar un poquito, entonces, si alguno puede buscar ahí ahora Apocalipsis 5:12 y retomamos allí un poquito, recordamos por qué es la clave bíblica de cada monte, porque están nombrados allí por clave bíblica: la alabanza, el poder, la sabiduría, la riqueza, la gloria, el honor, la fortaleza. Están nombrados allí. Tuya es la alabanza, tuyo el poder, tuya la sabiduría, sí, hablando al Señor Jesucristo. Tuya las riquezas, tuya la gloria, tuyo el honor y tuya la fortaleza. Cada una de estas claves pertenece a un monte. En este caso la celebración es la gloria. La gloria. O sea que la celebración, ahí está la palabra, Apocalipsis 5:12, eso. Tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, ¿sí? Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar. O sea que quieren decir esto, que el cordero inmolado, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es digno de tomar los montes. ¿Por qué? Sí. Por recibir. Ok, perfecto. Es digno de recibir. Ok, digno de recibir. Está bien. De tomar o de recibir. O sea que a Él damos la gloria, la alabanza, bueno, y a él debe tomar, o sea, la iglesia tomar para entregarle al Señor, no porque Él no puede hacerlo, sino que es una misión de la iglesia, tomar los montes, como decía el apóstol David. Esto nos instruye para entenderlo. Entonces, en la parte que le corresponde a la celebración, la gloria, o sea, toda la celebración le da la gloria a Dios, es para darle gloria a Dios. Entonces vayamos mirando la finalidad de esto, mis amados. Ok, listo. Bueno, vamos a ir siguiendo acá. Ahora vamos a mirar lo que es el monte de la celebración. ¿Qué incluye el monte de la celebración? Todo lo que son las artes. Artes en todo lo que ustedes entiendan como artes. Y en todas las expresiones del arte, que son demasiadas. Hasta diría que este monte tiene que ver con todos los otros montes. Porque en todos los montes tienen que mover las artes. Por ejemplo, en la economía, el arte de los negocios. En la educación, el arte del saber, el arte de la enseñanza. Entonces, la celebración tiene que ver con todos los montes. Pues obviamente todos se conectan entre sí, pero la celebración es el monte que influye sobre todos los montes. Entonces, tenemos en la celebración también los deportes. Incluye dentro de este monte todo tipo de deportes, el entretenimiento, todo lo que sea entretenimiento, la moda, los diseños, todo esto, diseñadores, todo esto están dentro de este arte. Moda en todos los sentidos, todo lo que se pone de moda, la tecnología incluyendo, ¿sí? Todo lo que se pone de moda, la ropa obviamente, los peinados, los maquillajes, tipo de hacer las cosas, toda esa moda que va avanzando está aquí en el monte de la celebración. Y la música obviamente, y cualquier otra forma en la que celebremos y disfrutemos de la vida. Cualquier otra forma en la que celebremos y disfrutemos de la vida. Sigamos con la otra diapositiva. Entonces tenemos el monte de la celebración. El monte de la celebración. Puedes poner la otra. Y este monte
captura el corazón de nuestros jóvenes. Bueno, de todos, pero en especial de los jóvenes, porque cuando nosotros somos jóvenes, todos aquí algún día fuimos jóvenes, y los jóvenes, ustedes los ven, dedican a todo lo que sea el monte del entretenimiento, de las artes, de la celebración, la mayor parte de su vida. Con el tiempo uno va mesurando algunas cosas, pero finalmente toda la vida las artes tendrán que ver con nosotros, la celebración tendrá que ver con nosotros. Pero a los jóvenes les cautiva. Y podríamos decir que a muchos es casi lo único que le dice. Sería que nos tocaría de pronto volver a salir y volver a entrar porque pues no había imagen y A tampoco todos ahorita no ya hay puede. aire. Apaguen el micrófono, por favor. Pues buenos días, desconectémonos y volvemos y nos conectamos. Listo, hermanita Sandra, gracias. Mantengan cerrados los micrófonos, mis amados. Buenos días, buenos días. Discúlpenos, ya vamos a poner la cámara. Ok. ¿Seguimos? Listo. Entonces, este monte es un monte que está allí cautivando a muchos. ¿Sí? Y el enemigo ha podido corromper y robar el destino de generaciones enteras a través de la celebración. Porque le corresponde y obviamente es de Dios, pero Él es que el usurpador. Y por eso las artes están tomadas por los hebeos, que significa falsificación, porque vienen camufladas, que es lo que vamos a ir mirando. Y en el monte de la celebración, artes y demás, que es lo mismo, aparece algo muy importante, la creatividad. Porque todo artista es un creador, es un creativo. Muévase en el campo que se mueva del arte, ya sea entretenimiento, como también deportes, todos ellos son creativos. Es gente por excelencia creativa. Que si esa creatividad es usada para darle la gloria a Dios, pues gloria a Dios. Pero generalmente esa creatividad se ha distorsionado y entonces es donde tenemos la creatividad al servicio de las tinieblas. Pero la creatividad es algo que viene de Dios, porque Él es nuestro creador y nuestro criador además. El Señor se presenta ahí en Génesis 1 como el creador, ¿cierto? Porque Él creó todo, todas las cosas. La esencia de Dios es la creatividad. Por eso cada día son nuevas todas las cosas y son hechas nuevas sus misericordias. ¿Ok? Entonces es creatividad. El enemigo, ojo a esto, no puede crear nada. Satanás no puede crear nada. Solamente saca una copia burda, pirata, de todo. Lo falsifica. Él solo puede falsificar lo que ya ha sido creado. Nunca creará nada. Intentará destruir. Pero el creador es Dios. Entonces todo lo que viene falsificado lo hace el enemigo. Sigamos a la... no, déjame ahí un momentico. ¿Quién gobierna entonces este monte? ¿Se acuerdan que ya les dijimos al principio, no? La palabra en Deuteronomio 7:1 nos está nombrando a todos esos feos. Allí en Deuteronomio 7:1 cita entonces a los hebeos. Como ya dijimos, significa falsificación, significa imitación. Y su nombre original para hebeo es aldeano. Aldeano. Entonces, hebeo, aldeano, que habita en aldeas. Y también quiere decir lugar que da vida. Lugar que da vida. Por eso celebra. Y la gente cuando celebra
el borracho celebra según él y dice esto sí es vida. O la gente llama esto sí es vida cuando está por allá en otras cosas. Entonces, estos aldeanos son los enemigos que están ocupando ese lugar que da vida real. Falsifican lo que da vida. Porque nosotros sabemos que lo único que da vida es Jesucristo. ¿Ven? Entonces ahí falsifica. Y da a entender a la gente, esto sí es vida. Cuando realmente esto lleva a la muerte. Amén. Exacto. Exacto, hermano. Ese ejemplo está claro. Entonces representan falsificación y representan perversión. Ya conmigo, falsificación y perversión. Esa palabra falsificación es hacer una imitación de algo, como dice el hermano, con la intención de engañar. Falsificación, hacer una imitación de algo con la intención de engañar. Y perversión es una mala interpretación. Perversión es una mala interpretación o dirigirse a un estado menor de excelencia. O sea, pervertirse, venir a menos. ¿Sí? Y darle una mala interpretación a las cosas. También. Entonces, vamos a mirar. ¿Puedes seguir a la otra diapositiva? Esos hebeos un poquito más profundo, digámoslo así. Ese significado bíblico o contexto bíblico de los hebeos. En Génesis 34, del 1 al 2, nos relata la palabra, Génesis 34, del 1 al 2, que Dina, hija de Lea, salió y era Lea la mamá de ella, que ya sabemos quién era Lea, y Lea le había dado hijos a Jacob, ¿sí? Entonces dentro de ella estaba Dina, dice la palabra que salió a ver a las hijas del país, pero que la vio un hombre llamado, un príncipe llamado Siquén, hijo de Amor, o de Hamor, heveo. Entonces, es como la primera referencia bíblica de un heveo, que sale y dice que era príncipe de aquella tierra, y la tomó, ok, la violó, y se acostó con ella y la deshonró. Entonces miremos la connotación bíblica. El primer encuentro del pueblo de Dios con un heveo es una violación, un abuso. Cuando una hija de Israel se aleja para ver las hijas de la tierra, miren esta connotación, se aleja de su lugar para ver lo que hay en el mundo. Entonces, un heveo viene y la viola su pureza, la agrede en su pureza sexual, en toda su integridad. Pero luego la Biblia nos relata que Siquén tomó una actitud. Él estaba dispuesto a todo para conservarla. No, yo abusé de ella, yo la violé, pero yo respondo. La quiero tomar para mí, o sea, lo que sea necesario. ¿Sí? Esta forma en que actúa este heveo
Siquén es una falsificación, porque Siquén incluso estaba dispuesto a circuncidarse, a seguir la costumbre judía, que no le pertenecía a él, pero todo lo que él quería era guardar la apariencia. El hebeo actúa de esa manera, el enemigo, que incluso le dice a la chica, yo voy contigo a la iglesia si es necesario, yo me convierto, pero realmente no se convierte. Lo hace para falsificar, engañar, y por eso hay muchos casos así. Y los jóvenes, ya sea hombre o mujer, se dejan engañar muchas veces y se dejan seducir, porque si de pronto el muchacho tiene algún arte, cualquiera que sea, seduce. Entonces, en este modelo de Siquén, modelo bíblico en este sentido, es una falsificación, una imitación con la intención de engañar. Pero luego vemos cómo sus hermanos Simeón y Leví, los hermanos de sangre de Dina, vengaron esta falta al matar a Siquén y a todos los hombres de su tierra, o sea, los hebeos. De manera que se levantan aquí hijos de Israel para matar y desplazar al enemigo. Entonces, como Siquén, un espíritu hebeo está allá afuera para engañar con una falsificación y pervertir lo que está bien, lo que da gloria a Dios, para el enemigo robarse la gloria para él. Por eso entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. No me interrumpa tanto, hermano, porque me hace perder el... Sí, sí, yo creo porque es que incluso a los que están allí no alcanzan a oír tu voz y se va perdiendo el hilo. Entonces, dejemos un espacito, perdón, hermano, pero porque se pierde el hilo, se desconecta uno ahí. Ok, gracias. Entonces, bueno, ahí tenemos la siguiente diapositiva. Ahí esa diapositiva está aludiendo a algo que nosotros ya conocemos. Los hebeos vuelven a aparecer en la palabra en el libro de Josué, en el capítulo 9, cuando relata de los gabaonitas. Diga los gabaonitas. La mayoría ya conocemos la historia de los gabaonitas. Los gabaonitas eran hebeos, eran del pueblo hebeo. Y fíjense lo que los gabaonitas hicieron a Josué y a los suyos. Hicieron un trato con ellos para que no los mataran por medio de fingir algo que ellos no eran. Ya luego José se da cuenta, y bueno, acá conocemos la historia, pero dice la palabra en Josué 9, 3 al 4, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Estas son astutos, ¿sí? Pues fueron y se fingieron que embajadores para ayudar. Y bueno, más adelante, ahí en Josué 9, en el versículo 22, relata que Josué acusó a los gabaonitas de haberlo seducido, de haberlo engañado, de haberlo convencido para algo. La palabra seducir en hebreo es ramá y significa engañar, aparentar, falsear. Entonces los hebeos pudieron infiltrarse en Israel y usar una simulación y un engaño para evitar ser destruidos. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Ok. Estos hebeos moraron en el monte del Líbano. Tome nota ahí de una referencia bíblica. Jueces 3.3. No estoy yendo a todas las referencias para avanzar. Jueces 3.3. Usted toma nota y luego ve. Igual, ustedes saben que este material se les comparte. Entonces, el monte Líbano
está asociado bíblicamente con la riqueza, porque era un monte que representaba riqueza o representa riqueza. Y ustedes han oído hablar, la Biblia habla de los cedros del Líbano. Eran unos árboles muy frondosos, muy finos. El cedro es una madera muy fina que incluso se incluye dentro de la construcción del tabernáculo y del templo. Entonces es una de las maderas más finas que hay, es el cedro, y por eso adquiría valor este monte, porque allí había los famosos cedros del Líbano, los cuales Salomón utilizó para construir el templo. Entonces, cuando mire la connotación, vaya conectando todo. El cedro fue utilizado para construir el templo a Dios, ¿no? Cuando Israel toma la tierra prometida, aquel monte le correspondió tomarlo a la tribu de Benjamín y de Gabaón. Era esa una ciudad levítica, ¿sí?, de Benjamín. Tenía una connotación muy importante, el monte Líbano, pero los heveos estaban en una tierra, Líbano, que le había sido asignada a la iglesia, a la tribu de Leví, a los servidores del Señor. En la tribu de Leví estaban los adoradores, ¿cierto? Los que adoraban, los que servían. Ese monte le correspondía realmente a los levitas, pero allí estaban los heveos, por eso había que desplazarlos. Leví era la tribu sacerdotal. El material que producía ese monte del Líbano era un componente clave del templo que albergaba la gloria de Dios. Por eso se habla de que la celebración es la gloria. ¿Estamos conectados allí? Entonces, estos heveos ocupando el monte Líbano, vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué significan los cedros del Líbano? Esos cedros del Líbano representan el arte, representan la creatividad, representan la música, representan el arte, representan el teatro, la poesía, la creatividad que debía llenar la casa de Dios para darle gloria a Dios y recibir y expresar la gloria de Dios. Entonces los heveos obran falsificando, distorsionando y corrompiendo. Falsificando, distorsionando y corrompiendo para que los cedros se torcieran. Esos árboles frondosos los falsifican, los tuercen, los corrompen y se retuercen. Se pervierten por causa de los heveos, y como esos árboles ya estaban torcidos, habían perdido su forma, su valor o su manera de trabajarlos, entonces eran rechazados esos cedros. Esos cedros se rechazaban por el pueblo de Dios, porque decían, esto no sirve para el templo, porque tenía que ser un cedro muy perfecto. Pero ya estaba torcido, no servía. Lo torcido no sirve. ¿Sí? Entonces, esto tenía el engaño. Y ellos decían, esto no sirve. Y creían, no sirve. Y lo desechaban. Estos árboles también pueden, o estos cedros pueden representar a las personas que han sido corrompidas por los heveos. Y el pueblo de Israel dice, no sirve, porque árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Pero en Cristo no es así. Por más torcido que sea el árbol, si se acerca a Cristo, puede ser enderezado. Por eso tenemos que recuperar todos esos cedros que están pervertidos por los heveos en las artes. Ganarnos a todos los artistas para Cristo, y aquí hay un ejemplo, ¿no? Ganarnos a esos artistas para Cristo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, tranquilo. Entonces vamos a identificar un poco quién es el rey de los heveos. ¿Quién es el rey? Que ya lo habíamos hablado. Allí en este monte de la celebración, ellos tienen un principado
a quien adoran o a quien exaltan en el monte de la celebración, el principado es Jezabel. ¿Cierto? Jezabel significa incasta o Baal es su marido. Baal es su marido. Baal era el dios con el que constantemente se pervertía a Israel, según lo que nos relata la palabra. Servían muchos, se pervertían y servían a Baal. Entregaban sus hijos a Baal. Pasaban sus hijos por el fuego para Baal, cuando se pervertían, ¿cierto? Entonces finalmente terminaban allí pervertidos. Baal era el dios principal de Tiro, y Tiro era una ciudad muy próspera, conocida por ser muy próspera y un centro de artes y entretenimiento. El que quería ir a divertirse iba a Tiro. Entonces, era una ciudad en la región Ebea, donde estaba el monte Líbano. Miremos toda esa connotación y toda esa conexión. Entonces Jezabel pervierte también. Jezabel usa un buen regalo de Dios, un hermoso regalo de Dios como es el sexo, creado por Dios, pero la diferencia es que lo pervierte y lo vuelve depravación, lo tuerce y lo vuelve, obviamente, pecado, lo pervierte al abusar de las reglas que Dios tiene para lo creado por Él. Entonces, como dice, significa incasta, pues un incasto es alguien que ya no es casto. La castidad es pureza y santidad sexual. El incasto es alguien que ha utilizado ese regalo del sexo para una mala interpretación, falsificación, mal uso y perversión, para torcerlo. Eso es Jezabel. Por eso en las artes, en el entretenimiento, se mueve el sexo de una manera desenfrenada y pervertida. Entonces, siempre asociaremos a Jezabel, porque así es, con la seducción, con la laxivia, con el pecado sexual. Siempre intentará Jezabel seducir a través del sexo. Bueno, ahí está el perro ladrándole a Jezabel, ¿se acuerdan que los perros? Bueno. Entonces, asociamos la hermana de Rey. Son efectos especiales. A Jezabel con la seducción y la laxivia. Entonces, ese es el perfil de Jezabel. ¿Listo? La seducción es una mala interpretación del romance. Si está tomando nota, puede hacerlo. La seducción es una mala interpretación del romance y la laxivia es una mala interpretación del amor. La seducción es una mala interpretación del romance y la laxivia es una mala interpretación del amor. Jezabel ha tenido un poder dominante sobre la iglesia misma, en la misma iglesia, dominando, desde los mismos altares muchas veces. Y Jezabel hace equipo con el espíritu de religiosidad además, porque mucha Jezabel se camufla bajo la religiosidad, bajo la apariencia, busca una apariencia y engaña, como lo hizo Siquén. No, si es necesario yo me circuncido, ¿sí? Entonces se mete en todo. Y ojalá Jezabel busca meterse en los grupos de oración, entre los intercesores, camuflarse, una religiosidad tremenda, pero por dentro está llena de seducción y engaño. Por eso seducen incluso a los mismos pastores. Y Jezabel usa del arte porque es el principado allí. Se mete entre las artes para seducir. Por eso las artes están impregnadas de pecado y hoy en día vemos toda la moda y todo lo que se está dando, que vemos cada vez más perversión. Las mujeres ya no usan un pudor, no estoy hablando de una religiosidad con falda larga y todo ese tema, no,
pero sin pudor para vestirse una compostura, incluso los hombres. ¿Sí? Incluso se ven los altares, seducción, entre los ministros, predicadores, entre los de alabanza sobre todo. Y ahora dicen muchos, pues la mujer no llevará pantalón. Pues realmente hemos hablado y el apóstol David ha enseñado mucho sobre el tema de que realmente es el pantalón y eso es más en tema cultural. Pero lo que sí no es bueno es que la mujer lleve un pantalón apretado, o lo mismo el hombre. Eso es para seducir. Entonces vemos a muchos, incluso dentro de la iglesia, con influencias de Jezabel. Jezabel trabaja entonces para corromper todos los placeres de Dios, porque también los placeres le corresponden a Dios. Él los creó para bendición, no para perversión. Recuerde que el enemigo no puede crear nada, solo lo imita y lo falsifica. La palabra del Señor dice en el Salmo 16:11, Salmo 16:11, me mostrarán la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Eso qué quiere decir, amados? Que el Señor se deleita en que nosotros nos gocemos en su presencia y en todo lo que viene de Él para darle la gloria a Él. ¿Cuántos se gozan mientras está adorando y alabando a Dios? ¿Cuántos se gozan a través de una obra de teatro que lleve la palabra de Dios? Y aquí han hecho muchas, ¿cierto? Y en las congregaciones el teatro se puede usar para llevar la palabra de Dios. Y eso al mismo tiempo trae celebración, como la alabanza, como la música. Y aún el mismo sexo, Dios lo creó para que en el matrimonio establecido por Dios, la pareja se deleite en bendición, sin perversión. Un buen matrimonio está basado también en una buena relación entre los esposos, en todos los sentidos. Entonces, cuando hay perversión, el hombre trae a su casa pecado, o la mujer también. Y es lo que viene a hacer que muchos hombres quieran pervertir la relación sexual con su esposa con influencia jezabelica, porque lo han visto en la pornografía, porque lo han visto allí, porque le han influenciado a través de las artes. Entonces sus fantasías sexuales quiere cumplirlas con su esposa y pervierte y trae a su lecho mancilla. Ese es el lecho con mancilla. Usar el sexo, digámoslo así, o abusar más bien, para pervertir las formas diferentes y las depravaciones, que viene a través de influencias de películas, de cine, de propagandas. Sí, porque el Kama Sutra habla de diferentes posiciones sexuales, pero esto trae una influencia del hinduismo. Y este es una perversión porque ellos sirven al demonio, a Baal y a todos sus demonios hinduistas. Entonces, ¿el qué? Claro, todas esas herejías que vienen a través de las religiones y creencias que no son centradas en la palabra, pues son engaño. Y muchas de ellas usan la palabra. Ahí también está Jezabel, para pervertir. Cuando veamos el monte de la religión o del reino, ahí vamos a ver. Ese monte lo voy a dejar de último porque es como el cierre para ver qué es lo que está pasando en la iglesia. Amén. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, Ticor. Y vamos aquí a pasar a... Ay, caramba, bueno. Permítame un momentico, busco aquí un archivo y ya empalmamos con esa diapositiva. Entonces, mientras tanto, mi hermano puede, no sé si haya un micrófono para que los demás hermanos que estén allí
puedan... ¿Ya? Ah, bueno, no, tranquilo. Entonces, mi hermano, ¿qué inquietud, pregunta o aporte? Háblame duro para que ojalá los hermanos nos puedan... Ok, sí, sí. La circuncisión es un rito eh, que se habla en la ley, ¿no? Porque era el mandato, digámoslo de esa manera, que, que se venía haciendo por la ley. Todo judío debería circuncidarse eh, físicamente, era cortar su prepucio, bueno, ya lo sabemos, pero luego la circuncisión pasa de ser, digámoslo, material o física, con la gracia que Dios trae a través de su Hijo Jesucristo. Entonces muchos judíos insistían en la circuncisión y para el pueblo en que está hablando el contexto con Siquén, estaban en esa ley y la ley es alta y la tenían que cumplir porque no había venido aún la gracia a través de Cristo. Entonces ellos observaban, entonces los pueblos aledaños muchas veces para engañar se hacían circuncidar para hacerse como ellos. Sí, entonces por eso, sí, por eso el apóstol Pablo, ojo, hago la aclaración, ahorita no nos tenemos que circuncidar, no, hay gente que por causas médicas lo hacen, bueno, otros lo harán, pero no es un requisito de la circuncisión física. Ahora que habla Pablo en la gracia del corazón, eso es la circuncisión real ahora, en el espíritu. Por eso tenemos que circuncidar. Ese contexto, ahorita le preguntamos bien si Ticor me ayuda ahí en esa parte. Entonces vamos avanzando aquí. No, no, tranquilo. Perdóneme también, sino que es que como a veces uno, bueno, usted es maestro también y sabe que a veces uno se... Entonces, miremos allí este cuadro que tenemos. Vamos a hablar un poquito acerca del ministerio del profeta en este monte. Ese cuadro alude a una película que habla del profeta Elías, por eso la traje ahí. Y ahí el hombre está frenteando a los profetas de Baal, aún persiguiendo. Y bueno, en esa escena ahí aparece un tipo de Jezabel, ¿no? Jezabel, en una confrontación profeta, por eso lo escogí, porque ahí está, digamos, muy expresado lo que es la autoridad del profeta. Ahí está, digamos, una representación de Elías que confrontó a Jezabel, ¿cierto? Y degolló a los profetas de Baal, les quitó la cabeza. El profeta en este monte tiene un papel preponderante para desplazar a Jezabel. Entonces, como decíamos, Dios en la palabra que leíamos es un Dios del gozo, ¿sí? Del placer en bendición. ¿O cuántos no sienten placer cuando salimos de aquí de la ciudad, nomás a ustedes que están aquí en la frontera, y un poquito más hacia allá, y usted sale allí y tiene el privilegio, aún en Colombia todavía, de ver esos campos hermosos, esos verdes, esos follajes? Eso trae placer. ¿Qué dice?
Gracias, Tico. Mire que hay en Jeremías 4:4. Sí. Perfecto. Excelente, excelente aporte. Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Entonces, ese corazón nos dice Picor, ahí es una referencia, mire, fíjense que es una referencia del antiguo, pero que el profeta está profetizando la gracia de Jesucristo. ¿Qué sacan con circuncidarse físicamente si en su corazón no se lo han hecho? Esa es la religiosidad, esa es la apariencia que utilizan los hebreos. Entonces, si que no, si es necesario yo me circuncido. Si es necesario yo me convierto, no se ha convertido. Dentro de las iglesias hay mucha gente que no se ha circuncidado en el corazón. Dentro de la iglesia hay muchos que no se han convertido. Exacto. Entonces, busquemos Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Si alguno lo tiene ahí, lo puede, por favor, leer en voz alta. Romanos 14, 17. Entonces, Amén. 14:17. Apóstol dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. amén. Gracias, hermana. Entonces, el Señor trae justicia, paz y gozo y regocijo en el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que es el gozo en el Señor, en los placeres que Dios nos permite a nosotros, aún el sexo, dice es en el Espíritu Santo, no en el espíritu incorrecto o contrario. Quiere decir esto que todo lo que es el monte de la celebración, placer, gozo y todo lo que trae, debe hacerse en la guía del Espíritu Santo. Pero se ha pervertido a lo que es el principado, el espíritu de Jezabel y el engaño con los hebreos. El Señor es el creador del sexo. ¿Cuántos creen que el Señor es el creador del sexo? No es el diablo. ¿Qué hace el diablo? Pervertirlo, torcerlo, distorsionarlo y como poníamos el ejemplo ahorita del hogar. Pero el Señor también es el creador de la música. ¿O estoy diciendo lo que no es, apóstol? El Señor creó la música y el enemigo la pervertió y busca adoración para él porque ese fue el principado o el principal objetivo de Lucifer, hacerse adorar porque él era el principal músico. Y ese síndrome continúa entre muchos adoradores, el síndrome luciferiano. Por tanto, es necesario desplazar el engaño y la corrupción. El arte la creó el Señor. El hecho de un artista que pueda tallar, como lo hace el hermano, que pueda hacer obra, esto viene del Señor. Pero la iglesia dijo, eso es del diablo. Y eso nada es del diablo. Todo le pertenece a Dios, que el enemigo ha venido a pervertir. La poesía la creó el Señor. Por eso prosigue tanto a los que. La poesía, no la policía, la poesía. Los salmos son poesía. El cantar de los cantares es poesía. El libro de Job está todo hecho en verso. La palabra es poesía.
El Señor es poesía. La poesía se expresa a través de las mismas obras de arte que vemos en la naturaleza. Por eso los poetas se inspiran, ¿sí? O los que han construido, los que han, bueno, los que han hecho los salmos o los himnos, perdón. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, ¿sí? Entonces, todo esto es creado, obviamente, el teatro es creado por Dios, siempre el teatro. Pero el teatro es una imitación, sí, pero a través del teatro podemos hacer algo auténtico. Cuando yo era más joven, porque todavía soy joven, cuando yo era más joven, yo fui pastor de jóvenes mucho tiempo. Y el teatro a mí siempre me gustó antes de conocer al Señor. Yo soy un artista, porque a mí me gusta el teatro, la poesía, la escritura y aún todavía algo lejano a la pintura. Y mis hijos salieron todos artistas, todos. Y tengo un llamado muy fuerte a las artes, como al gobierno. Entonces, yo creaba, yo hacía, y lo hago todavía. Y cuando llegué a la iglesia, tomé todos estos jóvenes y yo cogía la historia, por ejemplo, de Daniel en el Foso de los Leones y la volvía una obra de teatro. Algo así, bueno, sí, con esa connotación bíblica lo hacíamos a la manera de los jóvenes de la iglesia, pero era entrenarlos y bueno, usted va a interpretar a Daniel, usted va a interpretar al rey, pero se daba el mensaje y a mucha gente le llegaba a través de una obra de teatro un mensaje que no le llegaría de otra manera. Y nos íbamos a los parques, todavía lo hago ya es por tiempo, y presentábamos obras de teatro en los parques. Entonces la gente, y era muy chistoso porque a veces nos dejaban hasta moneditas y nos servía, era una ofrenda. No lo hacíamos, no era que pidiéramos, pero la gente le nacía. Pero a través de ello ganábamos con evangelismo explosivo que llama, hacer una obra de teatro y luego dar una reflexión. O es más, la obra era tan diciente que no había necesidad de, la gente resultaba cautivada por el Señor, obviamente. Entonces, el Señor, todo lo que es el teatro, la pintura, todas las cosas bellas, placenteras, todas las artes son del Señor. Las artes y la celebración le pertenecen a Dios. Amén. De acuerdo, hermano. Entonces el teatro es una expresión muy poderosa. Por eso el enemigo la toma, la falsifica y asimismo las películas y todo lo que viene de allí es utilizado. Bueno, y vamos para allá. Entonces, todo lo que es este tipo de expresión trae gozo, pero como se pervierte, entonces se pervierte el gozo o la manera de gozarlo o la manera de traer placer. Y ahora entonces nosotros hablamos de placer y la gente inmediatamente piensa es en pecado. ¿Sí o no? Uy, placer. Y como que uno asocia de una vez, esa es la perversión. Y el placer viene de Dios. Así, el descanso. Sí, muchas veces hay que reposar para recibir creatividad. Entonces, por eso muchos de los artistas, como no tienen conexión con Dios, entonces resultan conectándose con el alcohol o con las drogas para inspirarse. Y algunos dicen, no, si no estoy trabado, perdónenme el término, no puedo hacer esto. Si no estoy bajo los efectos del alcohol, por eso muchos músicos, cantantes y demás gremios de artistas terminan esclavos de un vicio, porque según ellos eso los inspira y eso no es sino vacío de Dios, desconexión con Dios. Entonces, lo que es bueno en la medida
lo que es bueno es lo que viene de Dios en la medida correcta, pero se puede volver pecado cuando se concede de manera torcida o inadecuada. Cerremos el micrófono, por favor. Gracias. Yo sé que a veces se abre el micrófono por accidente. Entonces, por ejemplo, miremos perversión, hermanos. Así de rapidez. La homosexualidad está en las artes. Hermano que tiene allá el micrófono encendido, por favor, apágalo. Vuelve y lo abre. Él está en un momento de gozo. Si lo oyen. Entonces, todas esas perversiones sexuales están en las artes. Entonces, mire usted un diseñador de modas. La mayoría son homosexuales, o bisexuales, o pervertidos. Bueno, la mayoría, no estoy diciendo todos. Hay gente, yo conozco gente creadora que son bien. Los peluqueros, ¿sí? Muchos pintores, muchos escritores. Nos vamos aquí a, ustedes saben, ¿sí? Críticos de arte, todo el arte está invadida por la perversión sexual. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces las perversiones, zoofilias, adulterio, fornicación, pornografía, prostitución, pedofilia, interpretaciones corrompidas de Jezabel para dañar uno de los más grandes regalos de Dios, el sexo, que lo dio el Señor para bendición y para obviamente procrearnos y multiplicarnos. Entonces, asimismo la música. La música es un regalo de Dios que expresa el deseo de nuestro espíritu, ¿sí? De llegar a darle gloria a Dios. Hay música que inspira, música muy hermosa, ¿sí? Y que llega al espíritu aún y al alma. Incluso va más allá de nuestras habilidades, porque hay una inspiración que viene de Dios. Pero Jezabel ha pervertido este maravilloso regalo y aún todavía hay confusión sobre qué música es buena. Ahí decía el hermano, el reggaetón, y de pronto ni siquiera es el golpeteo musical que utilizan, que a mí no me agrada, pero no es tanto eso, sino lo que expresa la perversión y la degradación de las mujeres y aún de los hombres, pero más que todo es doloroso ver cómo estos géneros y las mismas mujeres aceptan esto. Y aún yo decía, pues son las jóvenes, y después de que fui a una ciudad llamada Medellín, cambié el concepto porque aún las señoras también felices cantando y bailando reggaetón. Dios mío, o sea, cosas que hasta se ven ridículas, pero son una versión de las malas interpretaciones, falsificaciones de los hebeos, que es el enemigo, contra lo que realmente viene de Dios. Entonces tendremos que pedir al Señor discernimiento para, digamos, separar la música buena de la mala y tener ese discernimiento en el espíritu, y así con otras formas de celebración. ¿Sí? Pidamos al Señor ese discernimiento, mis amados. Diga conmigo, discernimiento. Entonces vamos a ver la importancia del profeta en este monte. La importancia del profeta. Pues si quieres, va a tocar que lo saques de la... No lo puedes sacar porque si el hermano no está atento a la clase, para que... No entiendo para qué una persona entra a una clase si va a hacer una conversación diferente o a estar en otra actividad. No debemos hacer eso. Más bien, si no pueden entrar, pues más adelante ven el... ¿sí? Porque nos está interrumpiendo a todos y también interrumpe acá. Aquí se oye tremendo por los baffles. Bueno, ok.
Entonces, el rol de los profetas es enorme en este monte. Es clave para desplazar a Jezabel y a sus hebeos. Y para tomar este monte para la gloria de Dios. ¿Cómo se necesitan? Profetas entendidos, auténticos, no falsos. Estoy hablando de unos ministerios auténticos, genuinos. Porque un profeta falso es absorbido por esto y termina más corrompido que los demás. Eso es así. Así pasa con todo ministerio llamado a tomar un monte. Si usted tiene un ministerio, un don, pero no está en el espíritu, usted dice voy a tomar el monte de gobierno y usted resulta más corrupto que los que están en gobierno. Porque va con un espíritu que ya le pertenece a ella y lo envuelve. Usted tiene que ir con el espíritu contrario a eso. Y el espíritu contrario al pecado es el Espíritu Santo, sencillamente. Entonces, el profeta Elías tenía ese enemigo Jezabel. De hecho, todo profeta se le levantará un Jezabel. Y aún a un apóstol. Siempre habrá una manifestación jezabelica tratando de impedir la auténtica profecía, ¿sí? Y siempre tratará de seducir o de engañar. Pero en cuanto a la confrontación de Elías con Jezabel, finalmente por la palabra sabemos que aunque ella intentó y luego de los profetas de Baal lo amenazó y él se fue hacia la cueva y todo eso, finalmente vemos que ella terminó destruida. Porque hubo un profeta alineado por el Señor, que luego ungió a un Jehú, que fue y la confrontó y luego sale ella a seducirlo, pero él dice, ¿quién es esta prostituta? Ahí en algunas versiones lo dice claro, que sale para seducir. La desenmascaró, la confrontó. Hermano Luis Alzate, por favor, nos estás interrumpiendo la clase. Si no vas a atender la clase, te pido respetuosamente que salgas de la clase porque te sacaron porque nos estás interrumpiendo, pero vuelves a entrar. Entonces no sé por qué haces eso, cuál sea el propósito. Nos estás interrumpiendo la clase. Gracias, por favor. Entonces, si no vas a atender la clase, por favor, retírate de la clase. Gracias. No sé, y esa persona sí está en el grupo. Es que no entiendo eso. Padre, No, en lo el que nombre pasa de es que se Jesús, activa corta todo, automáticamente, Dios. se activa solo el micrófono, se activa solo. Por Entonces eso, yo lo hermano, desactivo y vuelve y se activa. pero si no va, si no, la persona no va a entrar, no va a estar atenta, es mejor que se salga. Y ya Tico la sacó, pero vuelve y entra. Entonces, bueno, ok. Yo ya estoy atento a la clase, pastor. Ok, hermano. Entonces les hago la recomendación a todos. Si vamos a entrar a una clase, por favor entremos a la clase, ¿sí? Y tengamos cuidado con el micrófono. Yo sé que a veces se activa, pero no entiendo por qué una persona, si está en una clase, está hablando, está gritando, está ahí. A veces uno puede estar afuera, pero mantiene. Sí. Ok, entonces por favor, hermano, su micrófono manténgalo cerrado porque ahí todavía nos está interrumpiendo. Gracias. Ahí se oye todavía voces. Cierre el micrófono. Ok. Yo no digo nada, por favor. ¿Qué hacemos? Nos está saboteando la Maestro, clase. una pregunta. Sí. Maestro, una pregunta. Usted habla que de todas maneras nosotros debemos tener pues un comportamiento y unas acciones dentro de la iglesia muy aferradas al Espíritu Santo y a todo lo que establece la palabra, pero en las iglesias donde actualmente se están celebrando por lo menos fiestas o aniversarios o reuniones que no tienen nada que ver con las fiestas establecidas en la palabra. Por ejemplo, ya están celebrando el Día del Padre, el Día de la Madre, están celebrando aniversarios, reuniones que no tienen nada que ver con los temas
de promulgación de la fe y de la iglesia como tal y de los ministerios, podríamos estar hablando de que se está colando el espíritu de Jezabel en las iglesias en ese sentido. Gracias, hermana, por la pregunta. Depende cómo se haga. Nosotros tenemos también que ser, digamos, astutos en cierto sentido. Y por ejemplo, si es un día del padre, yo que hago, por ejemplo, en la congregación, voy a ponerles el ejemplo, que llegó junio y que el día del padre, entonces muchos de nosotros decimos, vamos a celebrar el día de la familia, porque el día de la mamá, que todo el mundo lo celebra, ¿sí? Entonces esos temas pueden fortalecer la unidad de la iglesia y la familia, pero si yo lo hago entre un contexto bíblico, y por decir algo, no tiene nada que en la iglesia se celebre el día a las mujeres, a las mamás, como lo hacemos acá muchas veces. Yo he estado en celebraciones, o el papá, o el día de la familia, como muchos lo hacen, y aprovechar esto para consolidar en la palabra y en el buen principio. Pero si esto, como dice la hermana, de pronto ya es algo que no se está haciendo dentro del contexto bíblico, obviamente ahí sí tiene que tener cuidado, porque se puede estar mezclando Jezabel, algo que traigan del mundo para imitar. Yo respeto las decisiones de muchos pastores, entonces digamos, si vamos a hablar de la moda, entonces he visto que muchos hermanos dicen, uy, pero mire, utilizaron hace poco por ahí me decía una hermana en la fe, pastor, pero es que en tal iglesia hicieron un desfile de modas y se subieron a la tarima y en traje de baño y bueno, y al estilo del mundo. Y dije, pero ¿cuál fue el propósito? Porque en la iglesia puede haber creadores, ¿sí? Y de pronto en un espacio de la iglesia que no sea el altar, pues sí decir, aquí hay un diseñador de modas que quiere mostrar unos vestidos que puede ser, pero no utilizar el altar. Y sobre todo que me decía que en trajes de baño y todo, entonces lo hacen porque tienen un local o un lugar y dicen, me pagan para que haya un evento de modas, entonces pongo la iglesia para eso. Eso sí es delicadísimo, porque se está trayendo algo del mundo, incluso modelos o diseñadores que ni siquiera son cristianos, pues lógico, que ahí sí no va a hacer. Pero si es una celebración, como por ejemplo en la iglesia que pastoreo, se llama Ciudad de la Verdad, que somos hermanos, somos de la misma casa realmente. Nosotros, Dios me dio hace un tiempo el celebrar el Día del Padre, pero yo le celebro el Día al Padre Dios. Entonces, hacemos algo especial para toda la familia, pero tenemos un tiempo de alabanza de oración dedicada al Padre. Ese día no pedimos nada, solamente le decimos a Dios, al Señor como Padre, nos identificamos con Él como Padre. Si hay hombres o mujeres que no tienen facilidad de conectarse con Dios como Padre, empezamos a ministrar en esa área de paternidad, y muchos pueden, incluso les digo, escríbanle una carta al Padre, ¿sí? Como viendo las artes también, y exprésenle en esa carta su amor, no le pidan nada, simplemente escriban una carta romántica al Padre, ¿sí? Una carta de amor, porque eso es un buen ejercicio. Entonces, esa parte siempre vaya conectada con la palabra, es viable, porque estamos utilizando las artes, el entretenimiento, para llevar el evangelio, como el teatro y todo. Entonces, más o menos es de acuerdo a cómo nosotros lo enfoquemos, y el discernimiento y la medida que tengamos, ¿sí? Para no dejar que Jezabel se infiltre. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Jezabel se tratará siempre de infiltrar, aún como yo les ponía el ejemplo, en el mismo caso de la alabanza y la adoración misma, puede haber esos tintes. Eso no quiere decir que no celebremos, que no usemos de las artes. Precisamente este estudio lleva a eso, a que entendamos que la música, el arte, la poesía, la moda, el cine, existen para profetizarle a nuestra sociedad el Evangelio del Señor y la palabra. Porque por medio de todas estas artes podemos traer profecía bíblica, lo que yo les decía, manifestación bíblica. Entonces, manifestar siempre a través de las artes lo nuevo, porque Dios dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios no se queda estancado, Dios va avanzando, la tecnología va avanzando, la ciencia va avanzando, la gente va avanzando, pero Dios va adelante de todas las cosas, le sale adelante a todo,
porque Él es el creador por excelencia y Él ya tiene todo. Entonces, no podemos profetizar, digamos, con himnos que de pronto estaban en un contexto años atrás para una cultura, una generación diferente, o con modas de cómo se vestían las personas hace 100 años. Tenemos que ir avanzando, o así mismo el arte va avanzando, pero nosotros también como hijos de Dios podemos ir mirando un arte profético que proyecte algo fresco, revelador acerca de Dios, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, hay una característica importante, hay una característica importantísima en el Señor, que es que Él hace nuevas todas las cosas. En el Señor nada es añejo, nada es aburrido, nada es obsoleto, nada es anticuado, todo es nuevo. Él crea y nos hace a nosotros creativos. Por eso no debemos quedarnos ahí estancados, sino ir avanzando, avanzando, haciendo nuevas todas las cosas. Porque el agua estancada, ¿sí? Les pasa como allá en el estanque de Bethesda. El agua estaba ahí estancada y venía un ángel y la tocaba. Y entonces los enfermos, el primero que se lanzaba era el que quedaba sano. Y resulta que en el contexto bíblico era un agüero que tenían. Que en las traducciones ahorita dicen que era un ángel, pero era más un agüero y había agua estancada. Pero cuando viene Jesucristo, ¿sí o no? Cuando viene Jesucristo, Él le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no? Le pregunta, ¿usted quiere? Pero ¿por qué le preguntó? Porque hay muchos que no quieren, se quieren quedar estancados, acomodarse a su parálisis. Pero Dios le dice, no Señor, levántate y anda, ahora viene un tiempo nuevo para ti. Es el tiempo de sanar y es el tiempo de que camines en un nuevo nivel. Las tardes traen un despertar profético a la iglesia para unos nuevos tiempos y porque van avanzando. Entonces, porque no avanzamos en la iglesia, nos estancamos y todavía hay iglesias que parecen que no. Yo he ido a iglesias, no quiero criticar con esto, pero conozco esto, iglesias que uno va allá y se siente en la época de hace 100 años, porque los hermanos están así, y eso para esa cultura y para ese tiempo era, pero todo va siendo cambiado. Claro, o sea, lo que yo les digo, hermano, eso es importantísimo. Sí, claro, hay que guardar un equilibrio como lo estaba explicando en todo, no tampoco ya el pastor que sale con los pantalones apretados allá a seducir, o el cantante, lo que estábamos hablando al principio. Entonces todo tiene una medida correcta, la medida que es de Dios. Entonces conforme nos movamos con Dios, el Señor va a seguir revelando y dando a conocer nuevos sonidos, nuevas imágenes, nuevos diseños, estilos frescos, creativos, composiciones musicales, porque están en el cielo retenidas y hay que bajarlas. Amén, los creadores, los músicos, nuevas notas, nuevas canciones, nuevas poesías, nuevos libros. Hay muchas cosas retenidas que deben ser usadas y bajadas del cielo por los profetas artísticos, los profetas que profetizan a través de las artes. Por eso, en el monte de la celebración, el profeta es indispensable, porque puede haber acto profético de fe a través de las artes, y de hecho lo son, porque entonces vamos a ver si alcanzamos, pero voy a hacer el resumen porque ya el tiempo está corriendo. Conforme nos movamos, Dios seguirá trayendo. Entonces, a través del Apocalipsis que vemos, Jezabel no era solo una persona, ya sabemos esto. Jezabel no solamente es un contexto de una mujer que vivió en los días de Elías, es un espíritu demoníaco, pues se hace referencia a ella en la palabra, y dice en Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablando del Señor a las iglesias, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Si está hablando en Apocalipsis, el Espíritu
a los ángeles o a los pastores en la iglesia, está diciendo Jezabel está presente. Entonces Jezabel puede ser expresión directa de Satanás, una de las maneras en que se manifiesta, y puede ser un principado que está encargada de los eventos en el infierno. Claro, claro, entonces está mezclado. Entonces, por eso se necesitan los Elías de este tiempo para desplazar a Jezabel y a los profetas de Baal a través de las artes. Amén. Tenemos que cambiar el concepto del arte, de pensar arte, esto es del diablo. No, esto es de Dios, porque nada es del diablo. Esto es del Señor, por eso hay que recuperar esos artistas. Porque mire cuán valioso, les decía que hay un ejemplo, mire cuán valioso un artista con toda su creatividad para traer el reino, para profetizar, para cambiar, para avanzar, para ganar a esos jóvenes que ahorita están cautivos por Jezabel a través de las artes pervertidas. Entonces, todo profetiza, todo. Vamos a la siguiente diapositiva, que dice, entonces, la palabra. Cuando la música está establecida por Dios, y a través de la música se profetiza. ¿Cuántos creen que a través de la música se profetiza? Oh, todos, ¿cierto? Entonces, una de las palabras hebreas originales para profetizar en su raíz dice cantar. Por eso es que a veces dicen, no, cántemelas. Profetizar, cantar. Entonces, cantar está directamente relacionado con profecía. Cuando tú alabas y adoras al Señor, estás profetizando sobre tu vida. Tú estás profetizando sobre el pueblo. Estás profetizando para sacar a Satanás del monte de las artes. Y estás utilizando la música para la gloria de Dios. Recuerde que la celebración es la gloria. Todas las artes deben dar la gloria a Dios. Entonces, los profetas llamaban a los músicos para que tocaran, ¿sí o no? Eso es bíblico, tome nota. Segunda de Reyes 3:15, no vamos a ir hasta allá, pero tome nota. Segunda de Reyes 3:15, con el fin de estimular. Entonces, por eso, cuando viene un ambiente profético en la iglesia, los salmistas, los músicos empiezan con el piano y empieza a moverse y empieza ese tiempo de una adoración profética, ¿sí? Que trae inspiración y que trae el Espíritu Santo moviéndose, y empieza el cántico a fluir. Usted empieza a cantar aún en lenguas y está profetizando. Y mientras usted canta en lenguas no sabe qué está diciendo, pero el Espíritu gime con gemidos indecibles aún, y empiezas a adorar y empieza a manifestarse lo profético de Dios. Y tal vez tú en lenguas estés diciendo, Señor, cámbiame este corazón tan necio que yo tengo, pero como tú no sabes lo que estás diciendo, pero Dios sí está entendiendo, porque tal vez tú nunca lo dirías con tus propias palabras. Entonces viene la parte profética allí, para profetizar aún sobre ti a través de una alabanza y una adoración. Entonces, algunas veces la canción es una profecía sobre ti mismo, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, y todos estos factores influyen. Entonces, la palabra nos dice que David y los jefes del ejército se apartaron para el ministerio a los hijos de Asad, ¿cierto? ¿Para qué? Para la alabanza, la adoración, ¿sí? Y para que profetizasen con arpas, con salterios, con címbalos. Eso usted lo encuentra ahí en Primera de Crónicas 25, allí relata todo eso. Entonces, es a través de la música. De la música también puede brotar que ya el Señor trae una profecía, porque ya viene el ambiente, la atmósfera profética, y el Señor puede traer profecía, y también a través de los instrumentos. Pastor, Sí, señor. pastor, una inquietud. Sí, señor.
Bueno, nos has estado hablando acerca de las artes. Sé que en el Antiguo Testamento nos enfoca lo que tiene que ver con lo que es la profecía, con el tañador, con la adoración. Pero ya en el Nuevo Testamento, por lo menos en el pasaje que refiere Cristo con respecto a Rico y el Lázaro, a Lázaro y el Rico, dice algo importante. Dice, a los profetas tienen, óiganlos. Y dice que la salvación será por la locura del Evangelio. Hay como un enfoque, porque recordemos que las artes escénicas también nacen con la influencia de la teoría griega, todo lo que es digamos, la esencia de Grecia, la influencia del teatro nace prácticamente allá. Y recordemos que el enfoque del teatro era con máscaras, escondiendo una realidad. Entonces, no sé qué tanto enfoque podamos en este tiempo. Está bien que Pablo dice, tomemos lo bueno, desechemos lo malo, y que utilizando ciertas cosas sabiamente pueden ser un instrumento, pero pienso yo que también existe como esa, digamos, pensamiento de que cuando existen danzarines, cuando existen obras de teatro, la gente muchas veces está como cuando Cristo dice que lo seguían por la comida, más no por la palabra. Sí, hermano. A Por- veces que la gente sigue por ver una obra de arte y se acabó la obra de arte y vemos que incluso en una campaña, ¿no? En una campaña van 1.000, 2.000 personas y a la hora de ahora ¿cuántos quedan cimentados? sí, el arte debe ser un enfoque que profetiza, que evangeliza, pero también debe tener la medida para consolidar. Es lo mismo que para una campaña. Entonces viene el evangelista, vienen cantidad de personas, pero ¿cuántos de ahí tenemos que consolidar? Porque después de la evangelización viene el discipulado. Entonces debemos tener un enfoque correcto en todo. Y el uso, por ejemplo, de las máscaras y todo este tipo de cosas, debemos tener discernimiento en ello. Porque sí hay cosas que son muy babilónicas y no podemos tener tanta mezcla de todo ello. Sin embargo, el arte es una expresión de Dios. Pero la máscara en sí, por ejemplo, trae una connotación de ocultar algo. Entonces, hay mucha arte, ¿sí? Cuando vamos, por ejemplo, al arte de la música, lo que la palabra nos relata, dice, por ejemplo, que había autenticidad en eso, ¿sí? No había uso, ellos no estaban usando para Dios lo que otros hacían para Baal, por ejemplo, sino cuando David le he revelado el tabernáculo de adoración, que es el que ahorita se está restaurando por los mismos profetas. Entonces dice la palabra, por ejemplo, aquí en 2 Crónicas 5, del 11 al 14, dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaran habían sido santificados, ¿sí? Y no guardaban sus turnos, y los levitas y cantores, todos los de Asá y los de Jedutún, bueno, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas. Todo esto es algo profético, la forma en que se vestían, la forma en que se organizaban. ¿Sí? Los mismos instrumentos, címbalos, salterios y arpas son proféticos. Al oriente del altar, la posición, todo tenía una connotación espiritual. Con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas, imagínense eso. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una unidad para alabar y dar gracias a Dios, orden a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La atmósfera espiritual es traída por la alabanza, la adoración y el arte, porque los que tocan los instrumentos también tienen que estar conectados. Porque yo, o sea, he visto cómo se toca un instrumento, como lo hace nuestro apóstol David y muchos, el pastor Giovanni,
tienen que estar llenos del Espíritu, ministrar allí. La misma forma en que tocan el instrumento, tocan nuestro espíritu, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta de la inquietud del hermano, todas las artes se pueden usar, pero hay que tener una medida correcta y es el Espíritu Santo el que nos guía y nos da el discernimiento para no caer en engaños ni copiar cosas allá del mundo, porque pues también entonces a veces por las artes, entonces vamos a hacer una escenografía, vamos a arreglar y a veces la iglesia parece una discoteca, ¿sí? Termina pareciéndose a un modelo del mundo. Entonces, no digo que en el altar no se pueda utilizar una como está aquí, ¿sí? Una forma, un reflector, algo, pero si ya lo vuelvo a apague y baje y todo esto, que porque es que así es el arte, ahí es donde toca tener muchísimo tacto. Por esto este monte de la celebración es uno de los más delicados y que necesita mayor discernimiento profético. Por eso el profeta está ahí puesto, ¿sí? Porque la palabra nos relata y nos relata sobre la música. Entonces hay muchas expresiones y cómo a través de la alabanza y la adoración podemos exaltar siempre al Señor y traer la presencia del Señor. Entonces, igual también el peligro que hay de que esto se pervierta y se vuelva una industria que ya entonces, como muchos de los cantantes han dado testimonio, muchos de ellos incluso, que entonces ya van a los premios Grammy, van al este y van al otro y se van pervirtiendo, porque no es el problema que le den un premio Grammy, porque ojalá se lo dieran y le reconozcan y sea un hombre y una mujer que pise fuerte en ese monte, ¿sí? Como ha sucedido con muchos, pero que se mantenga en su firmeza con Dios. El problema no es el Grammy, el problema es el corazón con el que se reciba. El problema no es el dinero, el problema es la capacidad que tú tienes para manejarlo. El problema no es la fama, porque Dios permite que muchos utiliza la fama para que se extienda el reino. La fama del Señor se extendía por todos lados, dice la palabra. El problema es cómo utilizas esa fama y cómo, si tú te dejas ganar porque eres, ¿sí?, famoso o porque eres reconocido. El problema no es que yo sea un hombre reconocido como un apóstol, porque ya no podemos pasar desapercibidos en muchos lugares. Yo llego a lugares donde quiero como que no, como quedarme ahí atrás, como que, y es inevitable que vengan, apóstol, por favor, venga, ¿cómo ha estado? Gente que yo a veces digo, ¿quiénes son? Pero los saludo y voy identificando un poco a poco quiénes son. El problema no es que seamos reconocidos, el problema es cómo tomamos el reconocimiento. Entonces, el problema no es que utilicemos las artes, el problema es cómo las utilizamos y no dejarnos desviar por nada. El problema no es el éxito, el problema es qué capacidad tenemos nosotros para recibir eso y todo darlo para la gloria de Dios, todo lo que logremos. Entonces, la música, digamos en el caso, la industria de la música cristiana está permanentemente en un peligro, en un resbaladero, porque muchas veces Jezabel sí se mete y tratan de copiar muchas cosas como se manejan en el mundo. Pero la música bien traída por el Espíritu Santo romperá todas estas situaciones. Entonces a muchos les sucede, no solo en la música, sino en el arte, que igual que Dina, muchos salen a darse una vuelta para ver las hijas de la tierra. Y entonces son profanados por Siquén, son violados y abusados por el mundo. Y ahí viene el problema. Tener hombres y mujeres de Dios, cristianos, en la industria de la música. Por ejemplo, ahorita tenemos el gospel, ¿no? Y se está usando un escenario que es del distrito, hay una banda del distrito, pero allí el gospel es para alabar y darle gloria a Dios. Pero si alguien va al gospel con un corazón para exhibirse y para mirar, y yo sí soy importante, yo sí canto, el que está mal es él. Y ahí puede caer distraído con las hijas de la tierra. Entonces, nuestros músicos tienen que estar muy conectados con el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso los ministros, los pastores, debemos formar a nuestros creadores en la palabra, nuestros artistas, no solo la música, sino toda expresión
del arte, todo lo que se llame arte. Entonces, muchas veces, ya vamos terminando, el problema de muchos creyentes que tienen un don artístico notable es que realmente nunca han entendido el reino. Y el problema de muchos, aún cristianos, es que realmente no hemos entendido el reino. Necesitamos entender qué es el reino de Dios. Y en el reino de Dios todo es para gloria de Dios, no mía. Entonces hay mucha iglesia que no ha entendido el reino. Cuando les dicen, es que necesitamos salir a evangelizar para que venga la gente a la iglesia. Tú no puedes salir a evangelizar para que venga la gente a la iglesia. Tú tienes que salir a evangelizar para que venga la gente a los pies de Cristo. Porque tú no tienes una misión de llenar la iglesia de gente que a veces ni siquiera, que oremos para que haya 100, oremos para que haya 1000, oremos para que haya 2000, y no tienes capacidad sino para pastorear 10. Pero entonces, ¿dónde están los otros? No les hablar para que, como no vienen a la iglesia, pues que no entren al cielo. No. ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué profetizamos? ¿Para qué las artes? Para ganar almas para Cristo, para que lleguen no a la iglesia, sino al cielo. Pero que Dios usa las iglesias para que se formen y se discipulen es diferente. Y que hay alguien que quiere ir o que le queda cerca, pero nunca hagan nada a ese nivel de que no hay reino. Entonces, ayer oíamos a algunos decir, sí, es que todo esto lo vamos a hacer para que tal cosa y que las iglesias se beneficien. No, la iglesia no está para beneficiarse, la iglesia está para servir. Exacto. El don que Dios te dio a ti no es para que tú te beneficies ni te lucres. Si Dios te quiere bendecir, amén. Pero el don que Dios te dio a ti está dado para servir al reino. Y eso es mentalidad de reino. Entonces, Dios está buscando Elías para estos tiempos. ¿Cuántos quieren ser Elías para este tiempo? Elías que confronte a Jezabel y que degolle a los profetas falsos. ¿Sí? Elías que formen Eliseos. Elías que suelten el manto para dar un doble manto. Cuando tú sueltas el manto, das un doble manto. Y hay mayor autoridad. Entonces, ahí viene algo expresivo de Dios, porque has cumplido el propósito. Y el Señor dice, ya es tu tiempo. Y es más, voy a mandar unos carros de fuego para traerte a mi presencia. Amén. Se necesitan Elías en todo y en las artes, en todo, todos los montes. Bueno, mis amados, creo que vamos terminando un poco este tema, pero yo lo que quería era también decirles que el artista cristiano fue puesto por Dios, redimido por Dios, para luego también traer la influencia del reino de la iglesia a los artistas seculares. Amén. ¿Cuántos están orando por Juanes? Yo estoy orando por Juanes. Dios me pone a orar. ¿Sí? Porque yo tengo un llamado a las artes fuertes. Yo veo artistas y wow. Estoy Disculpe, orando. pastor. ¿Sí? Señora. ¿Me podría repetir el artista cristiano qué? Por favor. Gracias. El artista cristiano está puesto por Dios o ha sido traído a los pies de Dios para influenciar con el reino de Dios a los artistas seculares y traerlos a los pies de Cristo. Artista gana artista, porque entre artistas se entienden. Entonces, el artista está asignado para ir a esos montes, a ese monte de las artes y conquistar a muchos que están tomados allí por Jezabel para Cristo. Y esa es la finalidad de las artes y de todo monte, ¿no? Pero habrá formas de llegarle a esos artistas a través de artistas llenos de el don de Dios. Y recordemos que el don es algo, es una habilidad que Dios te dio para diversas formas de expresión de las artes. Las artes se mueven con los dones y los dones se mueven
en las artes? Porque yo puedo tener el arte de predicar y puedo ser muy elocuente en mi predicación. Y eso es bueno. Yo puedo tener el arte, como nuestro apóstol amado, de la música. Es tremendo músico, salmista, creativo, todo. El tema es cómo utilizo ese don, ¿sí? Y cómo lo enfoco, porque el don nunca será santidad. El don es una habilidad que tú debes utilizar para llegar a santidad y no para pervertirte. Amén. Sí, claro, porque toda la inspiración en sí viene de Dios. Pero ¿qué puede haber pasado? ¿O qué pasó? Exacto, allá voy. Yo puedo ser inspirado porque toda inspiración, realmente toda revelación, toda iluminación viene de Dios. El que creó la bombilla fue iluminado para crearla. Dios le dio la capacidad. El tema es que vino después otro y se la falsificó y le robó la patente. Falsificación, ya entró ahí, perversión. Yo puedo recibir de Dios una inspiración, pero si se daña el propósito, se tuerce con los hebeos, el fin, el fin puede ser bueno, pero los medios, la ejecución se corrompen. Entonces ahí no habrá gloria para Dios. Sí, sí, exacto. Lo mismo, Einstein, que además era judío, lo que fue inspirado para, sí, entonces él todo pensó, yo creo, menos que a través del átomo se iba a construir o se iba a hacer la bomba atómica para destrucción. Bueno, mis amados, entonces, alegrados o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo y hacedlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 33 del 1 al 3. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Señor, por este tiempo hermoso de edificación en tu palabra, por cada uno de los amados que se ha conectado a través de la red, Señor amado, que han estado allí atentos. Que esta palabra, que esta enseñanza, Señor, haya llegado a sus corazones y Padre, que podamos cada uno entender la asignación que nos has dado, de acuerdo al diseño divino que has dado sobre cada uno. Yo sé que aquí, y también los que han llegado al auditorio, tenemos un llamado de parte de Dios a través de las artes, porque aún muchas de las cosas que menos pensamos son artes para agradarte a ti. Haz que nosotros seamos un instrumento de alabanza y de adoración a ti, y que todo lo que hagamos sea adoración, Señor, a ti. Guíanos por tu Santo Espíritu y por tu palabra para rendir a ti toda la alabanza y la gloria que le corresponde al monte de las artes. Oramos para que todos tus artistas, Señor, sean alineados por ti y que aún nosotros seamos instrumentos para ganárnoslos para Cristo, Señor. Te pedimos perdón porque nos enseñaron algunas cosas tradicionales dañinas de la iglesia, diciendo que las artes eran del enemigo, cuando sabemos que tú eres el creador, tú nos creaste. Danos artes, danos creatividad, danos imaginación del cielo, danos, Señor, producción, aún a los músicos, a los artistas, a los que pintan, a los que tallan, para que a través del arte se exprese toda la gloria de Dios, como lo hace la misma naturaleza, que es tu obra de arte, Señor. Que la misma naturaleza, la misma creación da testimonio de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice cada familia, cada hogar, en el nombre de Jesús, cada hermano. Amén y amén. Bien, mis amados.